Vamos a presentarlo. Está con nosotros Roberto Fabián El Chivo Castellón. Hola Chivo, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Vela? ¿Cómo andás? ¿Todo To- bien? bueno, me alegro, me alegro. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, muchas gracias por tratar de llevarles algunos recuerdos a los hinchas que tan felices fuimos, ¿no? En la década del 90 y en los 2000, vamos a decirlo así, cuando tuviste tu paso por Flandria. Sí, sí, lo que te quiero decir es que pasó todo muy rápido, que no pensé que se iba a terminar la etapa de futbolista, pero bueno, todo tiene un fin. Todo tiene Yo me acuerdo una... cuando el técnico Santorelli, digo, que nos decía todos los días, esto pasa rápido, y uno, viste, como que no lo cree que va a pasar tan rápido. Y bueno, llega, un momento que pasa, Pasa, ¿no? una pena, pero bueno, sí, pasa. Ya después vamos a hablar de eso a lo último. Pero bueno, vamos a arrancar por esta parte, esta etapa tan linda que es el comienzo. Pudiste debutar en Flandria después de hacer las inferiores, seguramente. ¿Te acordás ese debut en el Canario? Sí, mira, yo cuando arranqué en Flandria, ya arranqué de chiquito, de los 8 años. Hice todo lo infantiles, después hice de la inferior acá en Flandria, eh, con el técnico Villarino, Héctor Villarino, y después ya subí a la reserva. Nosotros teníamos la chance de jugar en la reserva. Jugué 2 años en la reserva y después ya pasé a primera. Y el técnico que me puso fue Julio Apariente. El negro apariente. Un partido en la C que jugamos acá en la cancha de Flandria contra Quilmes, con Argentino Quilmes. De lo que me acuerdo que ellos venían primero y nosotros veníamos por la mitad de tabla. Y la verdad que me fue bien, hice un gol el 10, acá en la cancha de Flandria, en Carlos V. Bien, Y debut. bueno, de ahí jugué, ese año jugué casi todos los partidos, habré jugado 15 partidos y habré hecho 8 o 9 goles en la temporada esa, cuando arranqué. Jugando en la C. ¿Qué año fue, Chivo, eso? Y en el 90, principio del 91. Bien, Y bueno, una etapa hermosa. sí, Pudiste debutar y ni más ni menos que con un gol también, que eso también te abre una carta de presentación, porque en esa época los pibes por ahí, por lo menos en la categoría, eran sí. muy tenidos en cuenta, ¿no? Llegaban muchos chicos porque realmente se jugaba con muchos pibes del club, no había tanta gente de afuera. Y nosotros, como ya te dije, tuvimos la chance de la posibilidad que estaba la reserva ante la primera, ¿viste? Y no sufrimos, digo, que ese filtro que tienen ahora los pibes de la cuarta, por ejemplo, que llegan a una edad, ¿viste? Que por ahí hay chicos que no explotan a esa edad, que Claro, le hace falta un año más, ¿viste? Qué sé yo, que se fogueen un poquito con la gente más grande de primera. Y la verdad que no tienen la chance esa, los pibes de cuarta, quinta, estamos hablando de los inferiores. Porque yo me acuerdo que de los compañeros míos, cuando estaban inferiores, subieron varios chicos de la categoría mía. Y yo estaba mal porque yo no tenía la chance de jugar en primera. Y, y bueno, hasta que la tuve. Pero como que me costó un poquito más llegar a mí a primera. De los chicos que te estoy hablando que subieron antes que yo, estaba Marco Gácera, Mainetti, Silvio Mainetti, que era de la categoría 73 de inferiores, que andábamos muy bien. Teníamos, digo, que un gran equipo en la 73, en inferiores. Y bueno, y una vez que subí a primera, después tuve la posibilidad de jugar siempre, de que no me sacaron más de primera. Pero bueno, que tengo que un sí. poco de suerte también, ¿viste? Uno juega los primeros partidos, como es, por ahí tenés la suerte de hacer algún gol, de andar bien. Y el técnico es como que te está mirando, ¿viste? Y bueno, te da la chance, te da la posibilidad de seguir jugando. Claro, bueno, mira, llevado a la actualidad, el otro día debutó un chico, hará un mes atrás, debutó Alexis Casal, debutó con un gol Sí, y ya forma parte siempre de los 20 concentrados. claro, claro, claro. Claro, Este, sí, te digo que lindo acá en Flandria cuando suben los chicos del inferiores que juegan en primera. A mí como me gusta eso, que empiecen a jugar los pibes inferiores. Porque de que la verdad que abajo se vienen haciendo las cosas bien ya hace tiempo. Vos sí, ves cómo los, eh, los chicos de cuarta, de quinta, de séptima, que andan todos bien en inferiores. Por eso que siempre cuando ves subir a un pibe de inferiores a la primera, como uno se pone bien.
de que se pone contento. Che, Así que bueno. Chivo, ¿y quién estaba en ese plantel cuando vos subiste a primera? ¿Quién eran los En el referentes de ese plantel plantel? ese, de los referentes de ese plantel era Rubén Faulín, estaba el Ruso Doble, Sergio Piín, había gente grande, ¿viste? De que no jugaban muchos chicos en el plantel ese, pero gente que uno, como lo tomó como un ejemplo siempre, de los referentes de esto, que te estoy nombrando. Rubén Faulín, el Ruso, Piín, no me acuerdo mucho de los que jugaban en esa época, pero eran jugadores de club que hacía tiempo que estaban jugando acá en Flandria. Y la verdad que te guiaban, de la gente esa siempre te guió, ¿viste? Sí, sí. Che, Eran ejemplos para nosotros. ¿y las campañas que tuviste antes de emigrar, cómo fueron? Bueno, acá en Flandria jugué 2 años, tuve la posibilidad de jugar 2 años, y después en los 23 me voy para San Lorenzo, que me compró. San Lorenzo que me compró y empecé a jugar en el 93 en San Lorenzo. En San Lorenzo tuve contrato 5 años y en esos 5 años, un año fui a préstamo a Wander de Uruguay Sí. y en el Nacional B estuve con Argentino Junior en el 97 cuando asciende del Nacional B a la A y después ya vuelvo a LEN. Jugué un año en Alén y cuando Flandria subió a la B ya me vine a Flandria. Y me retiró fue acá en el club, en Flandria. Che, Así Chivo, fue un poco mi carrera, mi hay un paso por montón acá. de mensajes que te fueron dejando en las redes sociales a medida que cuando se publicó y se promocionó la nota. Ex compañeros seguramente, como Alejandro Noriega, gente que te conoce Bueno, acá del pueblo, Miguel sí, Iturrá, el Piojo Giordano, ¿quién más? El Morrón Rolandelli. Hay mucha gente que te fue dejando mensaje sí. agradeciendo, ¿no? Agradeciendo el sacrificio y el paso por Flandria. Y ya que vos mencionaste la carrera, de ¿cómo fue que se dio ese paso a San Lorenzo? ¿Cómo llegó un chico de la primera C a jugar en primera división y nada más y nada menos que a un grande? Y la realidad es que yo venía jugando en el campeonato este venía bien, y lo que me llevaron a San Lorenzo para probar, porque los San Lorenzo tenían la práctica en el Banco Provincia de Álvarez, de Francisco Álvarez. Y el técnico de primera de acá de Flandria con Fonseca Gómez iban a ver las prácticas y hablaron con el Bambino Veira, que era el técnico de San Lorenzo en ese momento, y como querían verme, habían hablado por mí, y ahí querían verme a ver cómo andaba. Y fui a una práctica a San Lorenzo, acá en Álvarez, y anduve bien. Y bueno, y ahí fue que se dio como la compra de San Lorenzo. Y ese año yo me fui ahí para San Lorenzo, pero fueron ellos de lo que me llevaron al club. Che, y en San Lorenzo compartiste plantel con algunos nenes, ¿no? También. Y sí, jugaban muchos jugadores grandes, con experiencia. Éramos pocos los pibes que jugábamos ahí. Sí, con Pacé, tipo Grosito, el Diablo, el de Ruggeri también, y varios pasaron. Yo lo que pasa es que estuve mucho tiempo ahí en el club, estuve 5 años. Está bien que no estuve los 5 años jugando en primera, ¿viste? Por ahí bajaba algún tiempo para reserva y después, bueno, era como que jugaba un tiempo reserva y otro tiempo para primera. Y en Sí. esos 5 años, bueno, como te dije, que me fui a préstamo por Argentino Junior y a Wander. Así que bueno, fue lindo la carrera futbolística que tuve. Che, ahí en San Lorenzo, bueno, vos nombrabas muchos referentes, como Pipo Grosito, Cabezón Ruggeri, Pacet. Sí, Los grandes ahí a ustedes, como acá en Flandria, ¿los cuidaban o los aconsejaban? sí, sí, sí. A mí lo que me sorprendieron siempre cómo jugaban ahí eran el Diablo Monserrat y Pipo Grosito. Eh, Dos jugadores que vos lo ves jugar, viste, así en práctica, en los partidos, era impresionante cómo jugaban. Pero sí, Che, bueno, después de San Lorenzo te fuiste a préstamo un año en Uruguay a Wander, ¿o no? sí, estuve un año en Wander jugando. Y ahí, bueno, hicimos buena campaña. Habíamos salido 2 años, salimos tercero. Pero el fútbol de allá en Uruguay en el tiempo ese
había 3, 4 equipos fuertes nomás. No era tan profesional como ahora. Así que jugué un año y ya me pegué la vuelta. Claro, ahí era Nacional, Peñarol, no sé qué. Nacional, Peñarol, Cerro Portel, Cerro me parece que estaba, Danubio. Bueno, Wander era uno de los grandes también. Sí. Pero no era tan profesional como acá, allá en Uruguay, en la época esa. En Uruguay, claro. Pero bueno, era como, fue una experiencia era muy linda. la B Nacional de acá. Ponele, sí, ponele. Como en las canchas, te digo que no estaba muy buena. Si no jugaba contra esos equipos fuertes, viste, allá en Uruguay no eran muy buenas las canchas. Claro, el Pero Centenario. como experiencia fue lindo. Fue un Sí. año lindo vivido allá. Yo me había ido con un jugador de acá de San Lorenzo, Diego Righetti. Así que vivía con Diego Righetti allá en Uruguay. Pero bueno, estuve un año en Uruguay. Y me pegué la vuelta y cuando volví seguí en San Lorenzo. ¿Seguiste un año más ahí? Seguí 6 meses más. Me voy para Argentinos Juniors y en Argentinos Juniors, cuando arranqué, jugué los 6 primeros partidos en Argentina, que el técnico en ese momento era Holguín, y Sí. después Holguín se va de los primeros 6 partidos que juego, y vino Chiche Sosa. Y bueno, y ese año, viste cómo es esto del fútbol, que como los técnicos tienen sus jugadores, de que le gustan los jugadores y como es, y yo no estaba considerado como un jugador de la lista de él. Así que ese año yo no tuve mucha chance con Chile Sosa. En ese año jugué los 6 primeros partidos con Olguín y después yo no jugué más ese año. Y ahí es cuando quedo libre de San Lorenzo yo. Que me vengo para Allende. Bien, y ahí tuviste, compartiste con plantel también con algunos jugadores que después también llegaron a San Lorenzo, ¿no? ¿No estaba también ahí el negro Bennett, No, por ejemplo? ahí cuando voy a Argentino Junior, compañero mío que venían de San Lorenzo era el negro Bennett, sí, estaba el negro Claro. Bennett. Después en el plantel de Argentino Junior estaba el Polo Quintero, Placente, Diego Marquí, el Polo Quintero, te lo nombré. Sí. Había buenos jugadores en el plantel ese. Un argentino junior que Graciani también estaba en el plantel ese. Alfredo Graciani. Alfredo Graciani, sí. Un plantel también importante para la categoría, un plantel importante también, ¿eh? Sí, teníamos buenos jugadores. Ese año Y yo consiguió me el ascenso. consideraba como que estaba para jugar, viste, pero tuve la mala suerte que no me puso nunca Chiche Sosa. Que no era del paladar. No era de paladar, no. Había pasado una lista de los jugadores que iba a tener en cuenta y lo que no iba a tener en cuenta, bueno, yo estaba en lo que no iba a tener en cuenta. Así que no fue un año perdido, pero bueno, no tuve tanta chance ese año. Sí, bueno, y después de ahí... Como yo había ido a préstamo, tenía contrato en San Lorenzo, ese año ya San Lorenzo pues me deja libre. Y ahí cuando vengo a Alem, que me fue a buscar a Alem, viste que sabía que iba a quedar libre y me fue a buscar a Alem. Y ahí me fui a jugar a Alem. ¿Qué estamos hablando? ¿Temporada 95, 96? 97-98. Ah, está. 97-98. Que Alem ya estaba en la B Metropolitana. Después cuando asciende a Flandria, Alem quería que me quede, pero bueno, como todos saben, yo soy hincha de Flandria y quería jugar acá en el club. Y sí. Y me vine a Flandria. Che, ¿y cómo te fue esa temporada ahí en el Lechero? En Alem anduve bien, Tuve la suerte de las primeras fechas, convertí varios goles y bueno, o sea que me fue bastante bien, pero no hicimos buena campaña. Pero el próximo año quería que me quede y bueno, como te dije, yo quería jugar acá en Flandria. Así que me vine acá al club. Flandria asciende en la temporada 97-98, asciende de la C a la B Metro con el loco Santorelli y el loco te llama Omar para traerte o solo te ofreciste vos. No, vino el loco Santorelli vino con el profe que era Marco Gassi en ese momento, sí. Y me vinieron a hablar a casa que ni loco me vaya a jugar a Ley, que me querían acá en el club y bueno, hicieron toda la fuerza como para que yo venga acá al club. Hablaron con gente, así que tuve la posibilidad de venir acá al club. Y yo quería venir acá, quería venir a Flandria, ¿no? Y bueno, ese año se formó un lindo plantel. El primer año en la grande vivimos bastante bien. Sí. En el primer año, también, si no me equivoco, en los primeros partidos también le convertiste italiano.
de arranque, ya empezaste a pagar con Sí, goles. anduve bien. Sí. Ese año jugaba con el Lelo Basso arriba. Gran jugador, Lelito. Ese año fue con el Lelo Basso. Y como hicimos bastantes goles, sí. Bastante bien anduvimos. Y al próximo, y para el siguiente año vino el Lobo. Hice dupla con él. Y Hasta que yo en mitad de año, cuando vino el Lobo Montenegro, hacíamos dupla con él arriba, me jodo la rodilla, de los ligamentos cruzados. Y ahí yo me opero de los ligamentos. Y el Lobo también tuvo la mala suerte que se rompió el tendón de Aquiles. Después que me jodo yo, cómo se rompió el tendón de Aquiles. Y veníamos los dos bien, haciendo goles parejitos los dos. Así que tuvimos la mala suerte ese año. Me acuerdo esa temporada, 98-99. Fender se salva del descenso la primera temporada. Y la temporada siguiente, la temporada 2000, tiene una buena campaña. Con el loco a la cabeza. Tiene una buena campaña y peleando ahí, ¿no? Ahí arriba, inclusive entrando al reducido. Sí, veníamos bien, veníamos entre no sé, creo que arriba del cuarto puesto. Hasta que no pasa esto, que me jodí yo, se jodió el Lobo, veníamos bastante bien. Y bueno, y yo cuando me rompo de los ligamentos cruzados, al primer partido que juego después, me quiero como la tibia. Así que venía con una mala suerte bárbara. No era... Estuve casi un año y medio parado, entre la lesión del ligamento y la tibia, estuve como un año y medio parado sin jugar. Así que las lesiones como que me seguían, me venían siguiendo. Pero bueno, Chivo, cosa ¿y cuánto tiempo estuviste ahí después en Flandes antes del retiro? ¿Cuándo fue la temporada del retiro? No, yo me retiré en el 2010, tenía 38 años cuando me retiré. Pero, ¿cómo es? Pero no venía jugando medio seguido por las lesiones. Pero estuve de que vengo de Alén a Flavia, jugué todo el año acá en Flavia, hasta que me retiré en el 2010. ¿Tuviste 10 años más o menos? Y 10 años más, sí, acá en el club. Ahí compartiste plantel, como por ejemplo, como te nombraba yo hoy, Alejandro Noriega, que fue también uno de los que te mandó saludos. Hoy que está también en el plantel, lo viste debutar, al Perrito González, por ejemplo. Al Perro González, sí, jugué con el Perrito González. Cuando yo dejo de jugar, el Perro era chico, pero ya venía jugando el Perro González, estaba como titular. Sí, el Perro Así creo que debutó conocí en el 2007, por ahí. Sí. Sí, estuve como 2 años con él, compartiendo vestuario con él. Y sí, pasaron muchos jugadores, en esos 10 años pasaron un montón de jugadores. Y fue lo que me dejó el fútbol, que digo, de que el fútbol me dejó muchos amigos de acá. No sé, han jugado conmigo de acá del club, Walter Díaz, está Caranda, Silvio, Magnetti, jugaron muchos jugadores de acá. Y es un poco lo que te deja el fútbol, ¿viste? De la amistad esa. Muchos amigos acá sí. Del club, sí. Muchos amigos acá del barrio, del pueblo, y también amigos que te han quedado seguramente de tu paso por San Lorenzo, por Argentinos, en Uruguay, con Alem. También quedan amigos que, por ahí no sé si hoy seguís compartiendo por ahí algunas charlas, algunos encuentros. Sí, mirá, veía muchos jugadores que han jugado conmigo. Después cuando yo me retiro de jugar en primera, estuve dirigiendo la cuarta 3 años más. Y en ese proyecto de otro año que fui director técnico de la cuarta, que me encontraba con muchos jugadores que jugaron conmigo, que se dedicaban también a ser técnico, ¿viste? Que habían hecho la carrera de técnico y así de que nos enfrentábamos. Pero sí, sigo con amistades. Che, Chivo, vos nombrabas de arranque, me decías, no pensé que iba a pasar tan rápido. Sí. ¿Te costó asumir, o te cuesta asumir, si es que todavía estás en ese proceso, te costó asumir de dejar la carrera, de dar un cierre? No, pero bueno, ahora te digo que me pongo a pensar, viste, de cuando era jugador, y uno extraña un poquito. Extraña entrar a una cancha, compartir los viajes que hacíamos, de los vestuarios con los compañeros.
uno siempre extraña eso. Pero bueno, como te dije, fue una etapa ya pasada, vivida, y ahora ya estoy en otra. ¿Qué va a hacer? Che, ¿y qué fueron? ¿20 años más o menos de carrera? Del 18, 19 años hasta los 38. No, yo de chiquito siempre, desde los 8 años que me dediqué hasta los 38 años jugando al fútbol. O sea que mi vida pasó siempre por el fútbol, hasta los 38. Me dediqué siempre. Vos decías que te fueron a buscar el Loco Santorelli y Marcos Gácera, que te fueron a buscar para convencerte de que vengas para acá. Pero bueno, supongo que mucha fuerza no habrán hecho, porque vos decías que sos hincha del club, obviamente. Eh, y bueno, eso el hincha siempre lo vio, siempre lo notó, siempre valoró tu esfuerzo, siempre valoró que muchas veces, sobre todo en la segunda etapa en Flandria, con lesiones, como nombrabas vos, siempre tratando de recuperar, siempre tratando de sumar para el plantel, así también lo decían los jugadores, y eso es lo lindo que te queda también. Y lo lindo que le queda al hincha, Sí, saber que hay un jugador o hubo un jugador del pueblo, pero que además también sentía la camiseta, jugaba, tenía el privilegio, tenía como mucho a veces lo hemos deseado, de ser hincha y además poder vestir la camiseta. Eso te pasaba a vos. sí, yo de chiquito siempre fuimos con mi familia, fuimos a la cancha y uno, viste, sueña con jugar en primera. Con jugar en primera vistiendo los colores de Flandria. Y una vez que estás ahí en primera, viste, eh, uno juega, pero como siempre dije, yo nunca jugué por plata. Jugaba porque era hincha del club, porque me gustaba jugar al fútbol. Y lo veía de una manera, viste, que cuando perdía capaz que no salía de casa. Eh, los triunfos los triunfos que tuve, como es, lo viví con una alegría bárbara, con mi familia. Eh, y sí, era como que me costaba mucho cuando perdía. Porque uno siente, digo, que los colores de cada vez que de Flandria. Claro, Eh, claro. bueno, Claro, claro, eso es lo que a veces el hincha ve, siente, nota, que hay alguien adentro de la cancha, más allá que es del pueblo, que representa, ¿no? Representa al hincha. Por ahí hasta inclusive hasta con un grito de gol. Lo grita de la misma manera que lo grita un hincha en la cancha, ¿viste? En la tribuna. Entonces, a todo esto va también el análisis y quiero preguntarte qué, qué es para vos, qué fue para vos en tu carrera deportiva, ¿no? Más allá de todos los pasos que tuviste en diferentes clubes, eh, ¿qué fue Flandria para vos, Chivo? no, Flandria, como te dije, ¿viste? Bueno, es hincha de Flandria. Yo me crié en casa ya con los colores de Flandria. Mi viejo es jugador de fútbol y hubo un tiempo acá en el club. Eh, hasta hoy mismo, digo, uno te digo, yo voy a la cancha, de que mi familia sigue yendo a la cancha, son muchos del club. La verdad que poder representar a Flandria, digo que en los momentos que estuve en el club me hicieron re bien. Feliz estuve de poder jugar acá en el club. Como hincha, ¿cómo viviste esos ascensos a la B Nacional? Algo histórico para ir para la institución. Sí, eh, ¿cómo es? Sí, fue algo lindo. Eh, uno soñó siempre que Flandria esté jugando un poco más arriba, como lo hizo en el Nacional B, y los campeonatos, eso, la verdad que fue una alegría bárbara para todos acá, en el pueblo. Che, Chivo, para ir despidiéndote y agradecerte esta casi media hora que hemos estado charlando. eh, bueno, quiero agradecerte que tuviste la amabilidad este, ¿cómo es? Que tuviste la amabilidad de aceptar esta entrevista, de charlar un poquito para rememorar un poco también lo que vivimos los hinchas. Y ¿qué le dirías hoy con el paso del tiempo? ¿Qué le dirías vos al hincha de Flandria que en cada momento de tu carrera
te apoyó acá, te siguió acá, te bancó acá y después te seguía cada vez que vos ibas a jugar a otra institución. ¿Qué le dirías al hincha de Flandria? No, que lo que pude dar, lo poco o mucho que pude dar por el club, me entregué siempre por el club, por completo, y, y como es la alegría que me tenga presente el hincha cuando ve, que me hace que sienta, viste, que se ponga, que hay muchos hinchas que se ponen contentos cuando me ven, una satisfacción grande, viste, que te lo hagan sentir cada vez que uno se encuentra con un hincha y empieza a hablar que me reconoce, que empieza a hablar conmigo. La verdad que me pone re contento. Chivo, bueno, te agradezco un montón, ¿sí? Esta diferencia que tuviste con nosotros, con Somos Hinchas Radio, eh, que puedas charlar y puedas contarnos un poco la experiencia de jugador y los sentimientos para los hinchas de Flandes, ¿no? Así que quiero agradecerte, Somos Hinchas Radio, no hace mucho que está, pero bueno, trata de darle también un poco al hincha de Flandria, devolverle lo que los ídolos nos dejaron, los que marcaron la historia de Flandria nos dejaron. Entonces, para que los hinchas puedan escuchar de la palabra de los protagonistas, está bueno y eso es lo que intentamos hacer cada viernes con estas pequeñas entrevistas, como para que el hincha también escuche y bueno, y tenga siempre el recuerdo de los que dejaron su granita de arena para que esta institución sea tan grande. Bueno, muchas gracias por como es, sacarme digo, al aire y un saludo grande a toda la gente de Fable. Listo, Chivo. Un abrazo grande. Dale, Pelá.